Hola, mi nombre es Oscar Carrasco, soy escritor y asesor lingüístico y nuevamente les doy la bienvenida a Lengua de Oc. Hoy voy a ocuparme de un error muy frecuente en la escritura de una expresión latina, que es la que aparece en el título del presente programa, motu proprio. Y es que uno suele encontrársela a cada momento escrita de la siguiente manera: de motu proprio o incluso de motu propio, comiéndose la R de la sílaba final, ¿no? Castellanizando la segunda palabra. Un ejemplo de este uso lo encontramos en la demanda de proceso competencial que envió el Congreso de la República al Tribunal Constitucional en noviembre del 2022, y en la que solicitaba a este organismo que se declare que el Poder Ejecutivo carece de competencia para interpretar y concluir de motu propio que el Congreso de la República le ha denegado o no la cuestión de confianza que tuvo a bien plantear en la sesión del Pleno del Congreso del día 17 de noviembre del 2022. Como podemos ver, aparece propio escrito correctamente, con su R, la de la sílaba final. Muy bien. Colocan la expresión en cursivas, como debe hacerse con las expresiones latinas, pero le agregaron la preposición de. Bueno, ocurre con algunas locuciones latinas que los hispanohablantes tendemos a castellanizarlas. Bueno, esto es esperable hasta cierto punto, puesto que el castellano es una lengua romance, es decir, derivada del latín, y en el castellano encontramos palabras iguales o similares a las que había en ese idioma. Un ejemplo es la expresión latina persona non grata, que ha terminado convertida en persona no grata, castellanización aceptada por las academias de la lengua, algo con lo que personalmente no estoy de acuerdo, ya que de alguna manera hace que se pierda en cierta medida el sentido de la expresión latina. Pero en fin, ¿no? De persona non grata me ocuparé en otra ocasión. El tema de hoy es motu proprio. Pero, ¿por qué está mal colocar la preposición de delante de motu? ¿Qué es lo que significa esta expresión? ¿Qué nos dice el diccionario de la lengua española? Motu proprio, locución latina, literalmente con movimiento propio. Esa es la traducción. La primera acepción, locución adverbial, libre y voluntariamente, por iniciativa propia. Sinónimo, voluntariamente. La segunda acepción corresponde a un tipo de documento que el Papa emite por iniciativa propia, sin consulta, ¿no?, con cardenales u otros funcionarios de la Iglesia. Y el diccionario panhispánico del español jurídico nos dice acerca de motu proprio: de propio movimiento, referido en general a una decisión tomada por la propia iniciativa de quien tiene poder o facultad para ello con libre voluntad. Este diccionario añade dos definiciones, pero que ya pertenecen al derecho canónico, ya de que eso no nos vamos a ocupar. Ahora, como ya podemos ver, motu no significa modo. Nos parece, quizás, pero no es así, ¿no? Y por analogía con otras construcciones castellanas en las que uno usa la combinación de modo, tendemos a colocarle la preposición. Pero el castellano modo viene de modus, otra palabra latina, y que podemos encontrar en expresiones como modus operandi o modus vivendi. ¿No? O digo, es vivendi, ¿no?, porque en el latín clásico la V se pronunciaba como U. Ahora bien, ¿qué significa motus? Motus significa movimiento. Como ya hemos visto en las definiciones dadas por el Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Pero aquí se refiere a movimiento en un sentido muy amplio.
Cuando uno consulta los diccionarios de latín, se va a encontrar con entradas algo largas que presentan diversos significados y ejemplos. Motus puede referirse a un movimiento físico, ¿no? Por ejemplo, terrae motus, movimiento de la tierra, motus, movimiento, terrae, de la tierra. Es decir, terremoto, ¿no? De terrae motus es que viene la palabra castellana terremoto. Bueno, también significa desplazamiento, movimiento de los astros, movimiento del cuerpo, de alguna parte del cuerpo, gesto, en el aspecto psicológico, perturbación, agitación, ¿no? Un movimiento, pero en ese sentido del ánimo, ¿no? Del alma. También tiene el sentido de alzamiento, sedición, motivo, el movimiento, desplazamiento de tropas también. Pero ahora me preguntarás, Oscar, pero acabas de decir que la palabra es motus y la expresión es motu propio. ¿Cómo es eso? ¿Nos estamos olvidando de la S o es motus propio? A ver, es la misma palabra, solamente que en latín sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres adoptaban formas diferentes según la función sintáctica que cumplían en la oración. Es decir, si eran sujetos, complementos directos, complementos indirectos, nominales, circunstanciales, en fin. A estas variaciones se les denomina declinaciones. Y cada declinación correspondía a un caso, es decir, a la función sintáctica que desempeñaban en una oración. Veamos unos ejemplos. Con la palabra dominus. Dominus significa señor, dueño, propietario, amo, soberano. Y en el ámbito religioso cristiano significa Señor en referencia a Dios Padre o a Cristo. Y tenemos aquí los 6 casos que tenía el latín, ¿no? Y las declinaciones correspondientes a cada caso, tanto en singular como en plural de esta palabra. Claro, es un ejemplo, puesto que en el latín existían 5 tipos de declinación y esta corresponde a la segunda declinación. No voy a poner todas porque esta no es una clase de latín, hay otros canales y páginas que les pueden servir para aprenderlo. Ahora, estas declinaciones se perdieron en castellano e incluso en otras lenguas romances. Por ahí sobreviven algunos restos, ¿no? Pero se perdieron en general. En otras lenguas indoeuropeas sí existen las declinaciones, como en el alemán, que tiene 4 casos, y en el polaco, que tiene 7. Ahora, cuando hablamos de nominativo, nos referimos a la palabra cuando cumple función de sujeto. El vocativo es la forma que adopta la palabra cuando el hablante o autor se dirige a alguien. El acusativo es el complemento directo, el genitivo, el complemento nominal, el dativo, el complemento indirecto y el ablativo, el complemento circunstancial. Para entender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos de declinaciones del singular, con la acepción religiosa cristiana, con ejemplos que he tomado de la Nova Vulgata, es decir, la versión oficial en latín de la Biblia, publicada en 1979. Es una versión revisada de la Vulgata, de la traducción de San Jerónimo, a la que se le han hecho una serie de ajustes y mejoras para que sea más fiel a los originales hebreo y griego. Claro, no es propiamente el latín clásico, ¿no? Pero para ilustrar este tema nos sirve, ¿ya? A ver, tenemos aquí un fragmento del libro de Job, ¿no? El capítulo 1, versículo 21. Job se ha puesto a orar, ¿no? Ha sido despojado de todos sus bienes, sus posesiones, incluso tiene hijos que han muerto. Y en un momento de su oración, él dice: Dominus dedit. El Señor dio, el Señor me lo dio, ¿no? Se refiere a
toda la riqueza que tenía. Me lo dio a todas las riquezas, las posesiones. El Señor me lo dio. Dominus, ahí está el sujeto, ¿no? La persona que da. Dominus derit. Dominus abstulit. El Señor me quitó. El Señor quitó. También. Dominus, dominativo, sujeto. Luego, sicut domino placuit ita factum est. Como le pareció al Señor, así se hizo, ¿no? Domino, ahí está en dativo, ¿no? Placuit, o sea, le pareció al Señor, ahí está, es objeto indirecto, ahí es dativo, ¿no? Está declinado como dativo. Y añade Job, sit nomen Domini benedictum, sea bendito el nombre del Señor. Ahí vemos nomen Domini, Domini, la forma del genitivo, cuando se convierte en un complemento nominal, del Señor, Domini. Y en el Evangelio según San Mateo, vamos a encontrar en este episodio famoso, ¿no? Cuando el centurión le pide a Cristo que cure a un siervo que está enfermo, era un siervo al que el centurión quería entrañablemente. Entonces, claro, pero cuando Jesús se acerca, pero ahí el centurión le dice, ¿no? Como que el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Porque los judíos no podían entrar, ¿no?, en las casas de los gentiles, ¿no?, de los paganos. Entonces ahí le dice, Domine non sum dignus ut intres subtectum meum, ¿no? Señor, no soy digno de que entres, ¿no?, bajo mi techo, no subtectum, es decir, en mi casa, tectum meum, ¿no? Domine, Señor, le está diciendo Señor, pero dirigiéndose a Cristo. Domine, ese es el vocativo, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a motus. Esta palabra mantiene su forma en nominativo, en expresiones en las que es el sujeto de la oración, como motus infine o eloquior, que, según el diccionario Verbigratia de Víctor José Herrero, publicado por Editorial Gredos, significa el movimiento se hace más rápido hacia el final. Esta expresión se usa para indicar que en medio de una crisis o hacia el final de una época, el tiempo da la impresión de acelerarse, parece ir más rápido. Ahí motus está en caso nominativo. Por cierto, el latín no tenía artículos, por eso motus está ahí solito, ¿no? Ahora, en la expresión motu proprio, motu es la forma ya declinada en caso ablativo, ¿ya? Ablativo, así sin H, porque no viene de hablar, ¿ya? El nombre que este caso tenía en latín era ablativus, y provenía de otro verbo, ¿no? El glosario de términos gramaticales de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española define al ablativo de la siguiente manera. Caso de declinación latina y de otras lenguas flexivas que marca diversas circunstancias que concurren en la acción, tales como tiempo, espacio, instrumento, modo o causa, o agente. Estas circunstancias se pueden expresar en español con sintagmas preposicionales o adverbiales. O sea, el ablativo en líneas generales es un circunstancial que abarca diversas situaciones. En latín, con la declinación bastaba una sola palabra para expresarlo. En castellano no. Por eso es que probablemente sentimos esa necesidad de clavarle su preposición a motu, ¿no?, porque nos suena extraño y tendemos a querer completarlo. Pero eso está en latín, y en latín era así. Entonces, la expresión es motu proprio. Nada de motu. Nada de anteponer la preposición de. No se necesita. Y propio.
así con la R en la segunda sílaba. Nada de motu propio. Es motu propio. Propio. Recuérdenlo bien, con la R. Entonces, el ejemplo tomado de la demanda competencial que cité al principio debió quedar escrito de esta manera: que se declare que el Poder Ejecutivo carece de competencia para interpretar y concluir motu propio que el Congreso de la República le ha denegado, bla 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 bla. ¿No? Bueno, esto ha sido un nuevo programa en Lengua de OC. Los invito a suscribirse, a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y a dejar sus comentarios y preguntas. Un abrazo a todos y todas. Hasta pronto.